Hola, estudiantes del Colegio Portugal. Nos encontramos para una clase de filosofía. Esta vez para 10º y 11 vamos a hablar de un tema común que tenemos pendiente, que son conectores lógicos y tablas de verdad. Pues para los de 11 ya es un repaso, pero es importante recordarlo ya que la lógica nos determina las bases de la argumentación, ¿sí? Para uno poder construir un argumento necesita establecer relaciones lógicas y en este caso dependen de los conectores que utilizamos para poder hacer afirmaciones válidas y verdaderas. Entonces vamos a comenzar a ir repasando cada uno de los conectores. Al final aparecen las tablas de verdad. Hay que tener en cuenta que como en cualquier ciencia formal, la fórmula va a ser la misma y el resultado pues está dentro de la fórmula en este caso, sin importar el contenido. Y cuando se construye un argumento pasa lo mismo. La verdad de las proposiciones va a depender del conector y no al contrario. O sea, siempre la fuerza de comprobación del argumento recae sobre el conector, empezando por ahí. En la primera pregunta tenemos, ¿qué sentido toma la afirmación si antepongo la negación? La pregunta es clara, ¿qué sentido? O sea, en la respuesta tengo que buscar una palabra que determine el sentido de la afirmación. En la segunda pregunta, ¿cuál ejemplo es verdad usando la conjunción? Conjunción se llama en lógica a la y. Cumple una función conectiva, une. La función de unir dos conjuntos, dos elementos, en este caso dos proposiciones, lo hace la y. Y para que la y sea verdadera, se requiere que las dos proposiciones sean verdaderas. Solo en ese caso, la verdad se mantiene si utilizo la y como conector. Si yo hago una afirmación falsa y una verdadera, pues inmediatamente se pierde la función de conjunción, de unión que hay entre las dos proposiciones por medio de la conjunción y. Entonces, en este caso, ambas proposiciones deben ser verdaderas para que la conjunción, la y, o el argumento unido con este conector sea verdadero. En la tercera pregunta, ¿cuál caso es falso con la disyunción inclusiva? La disyunción inclusiva en lógica es una de las funciones de conexión que más opciones tiene de ser verdadera. Como es inclusiva, yo puedo hacer una afirmación verdadera y una afirmación verdadera y con la disyunción inclusiva sigue siendo pues lógicamente verdadera. Pero también puedo hacer una afirmación que una de las dos proposiciones sean falsas y aún así con la o, que es la disyunción inclusiva, sigue manteniéndose la verdad a pesar de que una de las dos proposiciones sea falsa. El único caso donde es falsa toda la afirmación es cuando ambas cosas, ambas afirmaciones, ambas proposiciones son falsas. Para que sea verdadera tiene que ser verdadero al menos uno de los dos contenidos proposicionales que tenga toda la afirmación. En el cuarto caso, la pregunta sería, ¿cuál caso es verdadero con la disyunción exclusiva? Disyunción exclusiva es cuando se utiliza la doble o una cosa o la otra. Entonces, para que sea verdadero, tiene que ser verdad solamente una de las dos proposiciones, ¿sí? Con ese criterio se cumple la veracidad si utilizo la o exclusiva, o una cosa o la otra, no pueden ser verdad ambas, ¿sí? Y tiene que ser verdad al menos una de las dos cosas, tampoco se puede que sean falsas ambas.
Entonces, por eso se llama disyunción exclusiva. En la quinta pregunta, ¿cuál caso es falso al usar la condicional? Ahí viene una descripción muy interesante de lo que es la condicional material. Aparece el símbolo, que es una flecha. Hay un antecedente y un consecuente. Y en este caso será verdadero siempre que se cumpla el consecuente de la afirmación, ¿sí? O sea, eso es lo que yo debo tener en cuenta en la condicional. Si se cumple el antecedente, pero no se cumple el consecuente, la afirmación es falsa. En todos los demás casos es verdadera. Por ejemplo, yo puedo tener un antecedente y un consecuente, pero no se cumple ninguno de los dos. Por eso no va a dejar de ser verdadera la afirmación. Si yo digo, por ejemplo, si llueve no salgo a caminar, ni llovió ni salí a caminar. O sea, por eso no va a ser falsa la afirmación. La afirmación sigue siendo verdadera. Si llueve no salgo a caminar, ¿sí? Pero no llovió ni salí a caminar. Entonces, por eso la afirmación sigue siendo verdadera, se mantiene la veracidad, porque lo que estoy juzgando no es el hecho, sino la afirmación. En el sexta pregunta, ¿cuál caso es falsa la afirmación con la bicondicional? Entonces, la bicondicional, como su nombre lo indica, se lee sí y solo sí. Y para que sea verdadero, pues tienen que ser verdad las dos afirmaciones, las dos proposiciones que se establecen, o tienen que ser falsas las dos proposiciones que se establecen. No puede ser que una sea verdadera y la otra falsa. O son verdaderas las dos o son falsas las dos. En la lógica lo que analizamos es justamente ese poder que tiene la parte conectiva que se utiliza. En la conexión se establece la veracidad de toda la afirmación. Por eso al final aparece la tabla de verdad. La tabla de verdad es camisa de fuerza, con ella se rige uno para todos los casos, de manera que simplemente observando la tabla de verdad se va adquiriendo la destreza para ir resolviendo cualquier tipo de afirmación en la cual aparezcan estos conectores lógicos. Al final aparece una séptima pregunta donde se dice cuál es la conclusión falsa, y esa conclusión se define a partir de la observación de todas las tablas de verdad. Lógicamente, una sola afirmación tiene solo dos posibilidades de verdad, y hay que tener en cuenta esa característica del lenguaje. Yo puedo expresar lenguaje como una imposición, como una pregunta, como una exclamación. Y de eso no puedo decir si es falso o verdadero. La única forma en que yo puedo expresar la verdad o la falsedad de algo es que lo haga como una afirmación. Si yo pregunto qué hora es, cuándo vienes, ese tipo de sentencias u oraciones no pueden ser contestadas ni como falso ni como verdadero. Tiene que ser una afirmación para que pueda ser objeto de análisis desde el punto de vista lógico.